Muy buenos días, mi nombre es Juan Esteban Quintero Sepúlveda, hago parte del grupo de agrónica. Hoy vengo a hablarles acerca de nuestro artículo de investigación titulado La medición de la humedad del suelo. Al tener presente que los diferentes factores que hay que tener en cuenta para cultivar plantas, jardines, etcétera, es necesario tener muy en cuenta qué cantidad de agua se le puede suministrar a la planta, ya que estas varían dependiendo del tipo de planta que se vaya a cultivar. Además de tener en cuenta la lluvia que cae, pues para que la planta se hidrate y el suelo no sea árido, también se implementan diferentes sistemas de riego, los cuales son necesarios en ciertos momentos, por los cuales estos son cronometrados. Bueno, se rigen por un reloj que cada cierto tiempo, cierto intervalo de tiempo, riega las plantas, pero este riego también tiene que ser medido porque no se puede exagerar de agua y tampoco le puede faltar agua a la planta en esos casos. Al momento de cuantificar el suelo en cuestiones de si es húmedo o no, se mide el porcentaje de agua por el volumen del suelo. Esto también se tiene que tener presente al momento de medirlo junto con el potencial hídrico del suelo, ya que este factor es importante para la cultivación de diferentes plantas, porque si bien no es del todo exacto, de allí se puede dar una idea de si el suelo es fértil o es seco, ya que entre mayor potencial se pueda inferir del suelo, quiere decir que el suelo es árido, es seco. Por tanto, el agua no va a circular muy frecuentemente y va a ser más difícil para la planta prosperar. Pero si el potencial es pequeño, es relativamente menospreciable, el agua va a circular pues frecuentemente por la tierra y la planta va a crecer de una manera más fácil y óptima. Al momento de ver qué tanto riego se debe implementar, también hay que tener en cuenta el rango de riego que se puede suministrar a todos los tipos de plantas, ya que estos van entre la capacidad de campo del suelo y la marchitez permanente. Entre estos dos rangos, en estos dos límites se encuentra el rango de riego, ya que si se excede o si se por debajo del mínimo, la planta no va a crecer de la mejor manera posible. Para medir el rango de riego de una manera exacta hay que utilizar una calculadora de propiedades hidráulicas, la cual no es muy difícil de utilizar, pero es necesaria, ya que si uno tiene el mínimo conocimiento de qué tanta grava, arena, el diferente tipo de suelo está midiendo, pues se mide, se va a tener un valor más exacto del rango del riego y por tanto la planta va a crecer más sana y más fuerte. Ya pasando a los diferentes tipos de herramientas que se utilizan para la medición de la humedad del suelo, tenemos primero una de las más utilizadas anteriormente, pero que ya no se usa mucho porque no es muy eficaz ni muy exacta, las cuales son las ondas de suelo simples, las cuales consisten en penetraciones muy pequeñas, por ahí de 65 milímetros a 140 milímetros, para pues tomar muestras de qué tan buena es la tierra o no. Se dice que no es muy exacta ni eficaz porque en estas medidas puede tender a errores y al no tener una profundidad muy grande en el suelo no se puede saber qué tanta agua hay en el fondo, que es lo que se necesita medir al momento de saber que pues la raíz de la planta va a llegar hasta cierto diámetro y no va a pasar de ahí. Luego de esta tenemos los tensiómetros, que es algo más usado y mucho más eficaz porque son pues relativamente nuevos y son una manera muy fácil de saber qué tan bueno o malo es el suelo. Estos tensiómetros constan de un depósito de agua con un vacuómetro y una superficie porosa que cuando se suministran, bueno, se clavan en el suelo, se, se mide por medio del vacúmetro, este vacúmetro mide una presión negativa, la cual se genera cuando pues al momento de que el suelo se seca la planta va a requerir más agua, entonces la raíz va a extraer agua del tensiómetro, lo cual generará una presión negativa y esa presión se ve reflejada en ese tensiómetro, lo cual nos mostrará si la tierra es fértil o si la tierra está muy seca.
Otro tipo de herramientas son los bloques de resistencia eléctrica o bloques de yeso. Estos son muy utilizados últimamente porque pues, son bastante eficaces y no son muy caros. Sin embargo, tienen una pequeña deficiencia, que es que se necesita reemplazar anualmente debido al deterioro del mismo. Estos consisten en dos electrodos clavados paralelamente en un bloque de material poroso, generalmente pues el yeso, y de los cuales estos electrodos están conectados a unos conductores que dirigen hasta la superficie, donde se encuentra un medidor portátil. Entre ellos pues el más utilizado es el ohmiómetro, donde se mide la resistencia del mismo. Entre mayor resistencia, el suelo será más seco, ya que pues si el suelo se resiste a la circulación de agua, pues la planta va a tener complicaciones para que se pueda desarrollar. Pero si la resistencia es baja, quiere decir que el suelo es más húmedo, circula más agua y por tanto se puede desarrollar la planta más fácilmente y más rápido, lo cual evitaría una pérdida económica y diferentes factores que se tienen en cuenta con el mismo. Lo bueno de esta herramienta es que su rango es más amplio, a diferencia de los tensiómetros que no tienen un rango tan bueno. Por último, pero no menos importante, tenemos la reflectometría del dominio del tiempo. Esta es una herramienta relativamente nueva, ya que se considera pues innovadora, porque no utiliza mucha ciencia, pero la idea es muy eficaz. Es que por medio de una señal eléctrica a través de unas varillas de acero colocadas en el suelo, pues esta señal va a bajar hasta el suelo, valga la redundancia, y dependiendo del tiempo que se demore para que retorne la señal a las varillas, es como se genera la lectura de si el suelo es bueno o malo. Entre más lento sea pues que la señal llegue, quiere decir que el suelo es húmedo, ya que al el suelo ser húmedo tiene una mayor, ¿cómo decirlo? Una mayor circulación de agua, por tanto pues la señal eléctrica va circulando por ahí y luego va a volver. Pero si es seco, la señal va a llegar rápido, ya que al tener el suelo un mayor potencial, debido a que pues, no posee una resistencia, el suelo hará que la corriente vuelva a subir más rápidamente, ya que la corriente pasa del mayor potencial al menor potencial. Estas lecturas son rápidas, pero también muy eficaces, ya que no necesita mantenimiento. Precisión de sensores capacitivos para estimar la humedad del suelo. Los sensores capacitivos comerciales se utilizan para determinar la humedad del suelo, pero las sondas pueden ser costosas. El objetivo de este estudio fue calibrar el sensor YL69 y comparar su precisión con dos sondas SH2O comerciales. Los sensores se usarán para determinar la humedad del suelo en un entisol Orten, que es un tipo de suelo cuyo material generalmente es inalterado y presenta una textura más seca, y un oxisol Ustox. Este es un tipo de suelo más arcilloso y con más minerales. El método directo más utilizado para medir la humedad del suelo es el gravimétrico y se considera estándar para la calibración de otros métodos. Este método implica colocar una muestra de suelo de volumen conocido en un horno a 105 grados centígrados para determinar la pérdida de masa debido al contenido del agua. En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías basadas en las propiedades electromagnéticas del suelo que determinan su humedad. Estas proporcionan medidas instantáneas, continuas y de precisión aceptable basadas en la medición de la constante dieléctrica del medio y principios de utilización tales como la capacitancia, la frecuencia reflectométrica del dominio, entre otras. Entre los métodos indirectos para determinar la humedad del suelo
se encuentran los sensores capacitivos modelos S5 y 5TE. La desventaja de estos sensores es su alto costo de importación, lo que representa un problema para su amplia implementación en áreas irrigadas. Los sensores de humedad ya están disponibles en el mercado y estos varían dramáticamente en términos de sus funciones y su costo. De estos, el sensor GL69 fue seleccionado como una opción de menor costo. El estudio se dividió en dos etapas, calibrando y obteniendo la ecuación del sensor GL69 para cada suelo, y luego comparando la precisión del sensor GL69 con el 5TE y el S5 para determinar el contenido de agua del suelo. Se recogieron muestras deformadas y no deformadas de dos tipos de suelo, el Entisol Hortent y el Oxisol Ustox. Se realizó una prueba de tipo Uland, que es una prueba en la que se deja caer un cilindro con un densímetro nuclear y de esta forma medir la densidad del tipo de suelo en el que se va a trabajar. Las macetas en las que se depositaron las muestras de suelo, con agujeros perforados en su base, se rellenaron con una capa de 5 centímetros de grava, que luego se cubrió con un geotextil Bidim. Las macetas de suelo se saturaron de agua por capilaridad y luego se colocaron en un banco para drenar el exceso de agua. Las lecturas de humedad del suelo se determinaron usando un sensor capacitivo GL69. Se registraron diariamente los pesos y las lecturas de humedad del suelo a las 8 de la mañana. Las lecturas de humedad del suelo del sensor capacitivo son enviadas a un Arduino para almacenamiento y procesamiento de estos datos. El comportamiento de los suelos con respecto al contenido de agua durante el periodo de estudio se muestra en las siguientes gráficas, donde el contenido de humedad volumétrica se muestra en el eje Y el número de observaciones en el eje X. El sensor GL69 en el tipo de suelo Entisol Hortent mostró una alta variación en el rango diferente de los valores de secado estándar. Por debajo de estos valores, las mediciones del contenido de agua estuvieron más cerca de los valores calculados de humedad del suelo. Sin embargo, el 79% de los valores de contenido de agua estimados por el sensor GL69 estaban más cerca de los valores calibrados reales que aquellos corregidos con la ecuación de calibración. Para el Oxisol Ustox, el rango de humedad volumétrica estimada por el sensor antes de la calibración no correspondía a los valores medidos. Sin embargo, después de la calibración de la humedad volumétrica, los valores fueron cercanos a los calculados. Después de la calibración de los sensores, los valores de la humedad volumétrica estimada por los sensores mejoró significativamente para los dos suelos, acercándose a los valores reales. La calibración de laboratorio mejoró en gran medida la precisión del sensor GL69, que mostró errores cuadráticos relativamente muy bajos. Los índices de concordancia muestran valores cercanos a 1, lo que indica un acuerdo casi perfecto entre los valores de humedad del suelo medidos por los sensores calibrados 5TE y S5 y los obtenidos por un sensor calibrado GL69. Del mismo modo, la precisión del sensor GL69 para la estimación de la humedad del suelo fue excelente. Esto demostró la alta confiabilidad de este sensor de suelo cuando es debidamente calibrado. Todos los índices estadísticos muestran que el sensor GL69 podría ser una alternativa viable
para su uso en la gestión del riego, demostrando su precisión en la determinación de la humedad del suelo en tiempo real. Muy buena tarde, mi nombre es Wilson Fernando Giraldo Patiño, hago parte del grupo de agrónica. El día de hoy les voy a hablar acerca del artículo 16 propuesto en clase por el profesor. El artículo se basa en la creación de un sensor con tecnología IR para la medición de la humedad. ¿Listo? Ya como mis compañeros lo habían explicado, por qué es importante la humedad en el suelo, y más que todo para las propiedades físico-químicas que, eh, que estos tienen que propender a la plantación, a una planta o a los seres que habitan en ella. Empezamos con una parte de investigación acerca de la implementación de un sistema no tan invasivo al suelo o no tan físico de contacto con el suelo, como lo es la aplicación de sensores IR o de sensores de infrarrojo aplicados a la medición de estas propiedades. Listo. Como antecedente tenemos métodos que se han utilizado durante mucho tiempo, como lo son los métodos de tipo gravimétrico. Los métodos de tipo gravimétrico son un método de recolección de datos, como lo dice, de contacto, o sea, como lo he dicho, de contacto con el suelo. Y el método de medida es un método de medida gravimétrico, que es un reconteo de las cualidades que se llevan a cabo o que se tienen presentes en el suelo. Dentro de estos métodos que tenemos presentes como antecedente, tenemos métodos como lo son el FDR y el TDR. También tenemos métodos de sonda de neutrones, sondas de capacitancia y técnicas de microondas. Estos métodos, aparte de que pueden ser un poco exactos, la medida y la calibración de estos dispositivos que miden esas propiedades en los suelos, son un poco difíciles de hacer, aunque no imposibles, pero necesitan una cierta capacidad para ser implementados. Estos métodos gravimétricos, aparte de todo, necesitan de mantenimiento, son equipos que necesitan la constante actualización del del mismo dispositivo, tan así como del mismo software, el mismo algoritmo. Bueno, teniendo así en caso hipotético, también contamos que, por ejemplo, hay estos recursos no son, no son muy amigables, inclusive con la economía, porque son dispositivos que tienen que estarse cambiando cierto tiempo, son dispositivos que tienen que sufrir de algún mantenimiento y solamente pueden aplicarse una sola vez o muy pocas veces dentro de lo estimado. Además de que, por ejemplo, solo miden eh, en cierto rango de profundidad. Son de dispositivos que solamente se pueden aplicar a cierto rango de profundidad y no son muy exactos por eso. Bueno, pasando a lo otro, hay una breve introducción acerca de lo que es el NIR en sí. ¿Qué es el NIR? Bueno, se caracteriza por tener una poca o ninguna preparación de muestra. Como lo he dicho, es un sistema que no es tan invasivo con una muestra a la que vayamos a aplicarle el examen. Además es un ensayo no destructivo, no utiliza ningún tipo de químicos ni reactivos, es de operación muy simple y se caracteriza por ser un método rápido, confiable y preciso. La tecnología de infrarrojo está basada en la combinación sofisticada de espectros
y unos métodos matemáticos, lo que son los algoritmos, donde la luz IR o infrarroja es reflejada sobre la muestra y se modifica sutilmente según la muestra. Eh, la modificación espectral es convertida en información, o sea, la información que reciben los de espectro que se le aplica a las muestras se convierte en una información mostrando la composición de una muestra y en su conversión de algoritmos también se puede llamar como una calibración. El espectro infrarrojo NIR se encuentra justo sobre la región visible del espectro electromagnético. Estas regiones visibles del espectro electromagnético son las longitudes de onda de la luz que nosotros podemos diferir entre vistas y no vistas, tales como son los rayos X, la luz UV, el MIR, las FIR o las microondas, que son extremos de las ondas a las que nosotros podemos o no podemos captar o presenciar, o que ciertas propiedades tiene la luz. El NIR se encuentra justo en la mitad de estas ondas. Es un mecanismo por los cuales actúa la luz y son de transmitancia y reflectancia. El NIR utiliza el método de reflectancia o para el método, utiliza los dos, pero para el método que se está utilizando en estos momentos con el proyecto el método que se expuso el artículo, se utiliza la reflectancia. ¿Qué hay diferencia entre la transmitancia y la reflectancia? Son muy parecidos, pero entonces la diferencia es que la transmitancia es cuando se hace pasar un haz de luz por el medio de una muestra hacia la otra. En cambio, la reflectancia lo que se utiliza son espectros que reflejan las ondas, se reflejan en las ondas de una muestra. Y es ahí donde actúa un detector o ¿cómo decirlo? Un espejo, donde se interpretan esos datos y se pueden traer muchas propiedades de lo que son las propiedades NIR o el Near Infrared, que es utilizado para unas pruebas. Se dan cuenta que no solamente puede reflejar características de tipo de humedad, simplemente también haciendo ciertas calibraciones al dispositivo se pueden encontrar propiedades no solo de, de nutrientes, de humedad y de ciertas características propias del suelo. En conclusión, esta metodología es muy efectiva, es una metodología que se puede aplicar bastante fácil y rápido. Los detalles y los resultados son muy efectivos y muy rápidos, pero es una metodología que solamente se utiliza para medir la superficie terrestre, la superficie del suelo. Y se puede determinar en la superficie del suelo pues la capacidad de absorción que tiene el material. Es ahí donde una de las desventajas de la metodología es esa, que no se puede determinar a simple vista sin haber propuesto o tratado el suelo o haberle propendido los materiales necesarios para su absorción una efectividad razonable.